Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los héroes griegos. De Rick Riordan. Phaeton suspende el examen de conducir. Este tío quedó maldito en cuanto sus padres le pusieron ese nombre. ¿Por qué? Vamos a ver, Phaeton. Venga, hombre. En griego antiguo significa, el resplandor. Su padre era el dios del sol, de modo que, bueno, tenía su lógica. Pero es que si a un niño le pones el nombre de una película en la que Jack Nicholson es un psicópata que asesina con un hacha, en fin, que el chaval no tiene muchas papeletas para ser feliz. Su madre, Clímene, era una ninfa oceánide que vivía entre los seres humanos. Tenía una casa a orillas del río Nilo, bien adentrada en Egipto. Debía de ser súper guapa, porque Helios, el titán del sol, se enamoró de ella, y eso que tenía admiradoras a porrillo. Helios se pasaba el día cruzando el cielo con su carro del sol, que era un imán para las chicas, y siempre andaba pendiente de las chavalas. En cuanto anochecía, se ponía el traje discotequero y se iba de marcha. Las mujeres no podían resistirse a su titánico atractivo, su poder y su fama. Tu cara me suena, le decían siempre. Sales en la tele. Soy el conductor del sol, alardeaba Helios. ¿Sabes? Esa gran bola de fuego en el cielo. Anda, claro. De eso te conozco. Sin embargo, cuando se enamoró de Clímene, Helios sentó la cabeza y se convirtió en hombre de una sola ninfa. Por lo menos durante un tiempo, porque los dioses no respetan eso de, hasta que la muerte nos separe. Tuvieron 7 hijas. Yo no sé si serían septillizas o de edades diferentes o qué, pero, madre mía, esos son muchas hijas. Y como no había quien se acordara de sus nombres, las llamaban a todas, las Helíades, que significa, las hijas de Helios. Llevaban camisetas de lentejuelas a juego, como un equipo de gimnasia rítmica, y todo eso. Al final, Helios y Clímene tuvieron un hijo, Faetón. Y como era el pequeño, y además el único niño, pues toda la atención se centró en él. Ya ves, menuda sorpresa. En fin, que para cuando Faetón tuvo uso de razón, Helios ya no andaba por allí. Se había largado en plan, bueno, Clímene, ha estado muy bien esto de tener hijos contigo. Diviértete con ellos. Yo me vuelvo a conducir mi coche fantástico. Así son los dioses. Pero, bueno, a Faetón le encantaba que su madre le contara historias de Helios. Y Clímenes siempre le decía que era más especial que ningún otro niño porque su padre era un ser inmortal. Mira, Faetón, le dijo una mañana, cuando el niño tenía unos 3 años. Ahí está tu padre, el dios del sol. El dios de la col. El dios del sol, cariño. Va montado en su carro por el cielo. No, no lo mires directamente, que te quemará las retinas. Tal vez sus hermanas estuvieran celosas del pequeño, pero no podían evitar que les gustara, porque es que era monísimo. Y tenía mucha gracia cuando corría y saltaba por la casa gritando, soy el dios Col. Soy el dios Col. Le encantaba hacer cosas peligrosas, como correr con cuchillos en la mano, meter los dedos en los enchufes y conducir el triciclo por encima del límite de velocidad. Las 7 Helíades aprendieron con rapidez que había que estar encima de él. De hecho, la gente empezó a llamarlas, las 7 helicópteros, porque siempre andaban revoloteando en torno a Faetón. El chico creció entre los mimos de 7 mujeres, y así a cualquiera se le suben los humos. Pasaron los años y Faetón se hizo forofo de las carreras de carros. ¿Por qué sería? Su padre tenía el mejor carro del mundo mundial, pero, por desgracia, su madre no le dejaba conducirlo. Estaba obsesionadísima con los peligros que conllevaba practicar deporte. Cada vez que su niño salía, aunque fuera solo a ver una carrera de carros, lo obligaba a ponerse un casco de seguridad, porque nunca se sabía si alguno de los conductores iba a perder el control y estrellarse contra el público. Total, que para cuando cumplió 16 años, Faetón estaba más que frustrado con la sobreprotección de su madre y sus 7 hermanas helicóptero, y estaba decidido a conseguir su propio carro. Un día, después del colegio, fue al circuito. Allí había un príncipe, un tal Epafo, que andaba fardando de su vehículo nuevo, un Mark V Céfiro con radios de bronce, suspensión hidráulica, luces parpadeantes en los arneses de los caballos y toda la pesca. Una multitud se había congregado a su alrededor, y todos los tíos iban diciendo, ala, como mola, y las chicas, ay, como molas. Uy, eso no es nada, les decía Epafo a sus admiradores. Su Majestad, o sea, mi padre, me da todo lo que quiero.
Puede que hayáis conocido a unos cuantos príncipes, o tíos que se creen príncipes. Cuando quieren son unos cretinos. Faetón hervía por dentro de envidia y de rabia, porque sabía que el carro de Épafo costaba más de lo que mucha gente ganaba en toda su vida. Y que al cabo de unas cuantas semanas, el príncipe se hartaría de su juguete nuevo y este acabaría acumulando polvo en el garaje real. Épafo dejaba que todas sus admiradoras cogieran las riendas por turnos, les dieran zanahorias a los caballos o activaran las cuchillas retráctiles que había en las ruedas. Es el mejor carro del mundo, comentó, fingiendo indiferencia. Nadie tiene un carro mejor que este. Pero bueno. Faetón ya no pudo aguantar más, y gritó por encima del gentío, es un asco. La multitud cayó de golpe. ¿Quién ha dicho eso? Preguntó el príncipe. Todo el mundo se volvió para señalar a Faetón, como diciendo, me alegro de haberte conocido, tío. Faetón dio un paso adelante, con la cabeza bien alta a pesar de que llevaba un casco con adhesivos reflectantes. A eso lo llamas tú el mejor carro del mundo. Es un montón de chatarra comparado con el de mi padre. Épafo enarcó una ceja. Tú eres Faetón, ¿verdad? El de esas 7 niñeras tan monas, digo, hermanas. Y vives en esa, humilde choza junto al río. Los espectadores rieron por lo bajo. Faetón era guapo y bastante inteligente, pero no popular. Tenía fama de ser muy arrogante. Y además no había hecho muchos amigos en el colegio porque su madre no lo dejaba practicar deportes, o por lo menos no sin casco, protecciones, chalecos salvavidas, botiquín y botella de agua. Faetón no apartó la vista del príncipe. Épafo, puede que tu padre sea el rey, pero el mío es Helios, el dios Sol. Su carro derretiría el tuyo. Hasta dejarlo hecho carboncillo. Hablaba con tal seguridad que la gente se apartó. Y es que Faetón tenía todo el aspecto de un semidios, era alto y fuerte, y tenía el porte erguido de una auriga. Con su piel de color del bronce, su pelo oscuro rizado y su rostro regio, parecía posible que lo que decía fuera verdad. Y además estaba tan enfadado que sus ojos resplandecían con un fuego interior. ¿O era un efecto óptico? Sin embargo, Épafo se echó a reír. ¿Tú, hijo de Helios? Dime, pues, ¿dónde está tu padre? Faetón señaló hacia el cielo. Ahí arriba, por supuesto. Conduciendo su carro. Y todas las noches vuelve a tu cabaña en el río, ¿verdad? Bueno, no, ¿lo ves muy a menudo? En realidad nunca lo he visto, pero, entonces, ¿cómo sabes que es tu padre? Me lo ha dicho mi madre. La gente se echó a reír otra vez. Por todos los dioses, dijo una chica. ¿Qué pardillo? Sentenció otra. Épafo pasó las manos por los embellecedores de bronce de su carro. Ya, tu madre. La misma que te obliga a llevar ese casco tan ridículo a todas partes. A Faetón le ardía la cara. Una contusión es un asunto muy grave, masculló, aunque empezaba a perder seguridad en sí mismo. Y nunca se te ha ocurrido pensar, dijo el príncipe, que tu madre te miente. Que intenta hacer que te sientas mejor porque eres un don nadie y un pringado. Eso no es verdad. Pues si Helios es tu padre, demuéstralo. Dile que baje. Faetón alzó la vista hacia el sol, algo que nunca debe hacerse sin la protección adecuada, como la madre de Faetón le había dicho más de 1000 veces, y rezó en silencio a su padre para que le enviara una señal. Venga. Se burlaba Epafo. Haz que el sol zigzaguee un poco. Que nos haga unas acrobacias. Mi carro hace el caballito a 100 kilómetros por hora, y la bocina toca la cucaracha. No me digas que el sol no va a poder hacer algo mejor. La multitud se tronchaba de risa. Por favor, papá, suplicaba Faetón, échame una mano. Por un segundo le pareció que el sol brillaba un poco más, pero no. Nada. Faetón se marchó muerto de vergüenza. Eso, rayito de sol. Le chilló el príncipe. Vete corriendo a tu casa con tu mamá y tus hermanitas. Seguro que ya te tienen preparado el biberón. Cuando Faetón llegó a su casa, se encerró en su cuarto dando un portazo, puso la música a todo volumen y se dedicó a tirar sus libros de texto contra la pared una y otra vez. Bueno, vale, esto me lo estoy inventando, pero es que a mí, cuando estoy de mal humor, no hay nada que me alivie más que convertir el amenas ecuaciones algebraicas en un proyectil destructivo. Las 7 hermanas de Faetón se congregaron ante su puerta y le preguntaron qué le pasaba. Al ver que no contestaba, fueron corriendo a por su madre. Por fin Clímene consiguió que Faetón saliera y le contara lo que había ocurrido con el príncipe Épafo. Ay, cariño, le dijo, me gustaría que te pusieras protector solar para ir a la pista de carreras. Mamá, que no te enteras de nada. Perdona, cielo. ¿Te apetece un bocadillo de queso?
Eso siempre te consuela. No quiero ningún bocadillo de queso. Lo que quiero es algo que demuestre que Helios es mi padre. Clímenes se retorció las manos. Siempre había sospechado que llegaría ese día. Había hecho todo lo posible por proteger a su hijo, pero las advertencias severas y los cascos y las protecciones solo servían hasta cierto punto. Antes o después, los semidioses acaban metiéndose en líos. Y sé de lo que hablo. Decidió probar una última cosa para aplacarlo. Ven conmigo, le dijo. Se llevó a Fatón afuera y, en mitad de la calle, alzó los brazos hacia el sol de la tarde, que se hundía detrás de las palmeras. Escuchadme, oh dioses, gritó. Mi hijo, Faetón, es el hijo de Helios, el señor del sol. Mamá, murmuró Faetón, me estás dejando en ridículo. Si lo que digo es mentira, siguió chillando Clímene, que Helios me fulmine con un rayo de fuego. No pasó nada. La verdad es que habría molado que Helios reaccionara de alguna manera, pero a los dioses no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, ni aunque sea algo divertido como fulminar a alguien con un rayo de fuego. Clímenes sonrió. ¿Lo ves, hijo mío? Sigo viva. Eso no demuestra nada, masculló Faetón. Yo quiero conocer a mi padre. Necesito que él me diga la verdad. A Clímen estaba a punto de rompérsele el corazón. Sabía que había llegado el momento de permitir que su hijo escogiera su propio camino, pero es que no quería. Lo que quería era envolverlo en mantas y mantenerlo, a salvo para siempre, en una caja protegida con goma espuma. ¡Ay, Faetón! No, por favor. El viaje hasta el palacio de Helios es muy peligroso. Así que sabes el camino. Dímelo. Clímenes suspiró. Si te empeñas. Tienes que andar hacia el horizonte en dirección este. Al final de la tercera noche llegarás al Palacio del Sol. Viaja solo por la noche, no durante el día. Porque durante el día papá conduce su carro por el cielo. Solo está en casa de noche. Eso, dijo Clímene. Y, además, porque de día hace un calor horroroso, y te deshidratarías. Mamá. Tuve con cuidado, cariño. No hagas tonterías. Faetón había oído advertencias similares 1.000.000 de veces, así que Sal entró por un lado del casco y le salió por el otro. Gracias, madre. Se despidió de ella con un beso, y luego le dio un abrazo a cada una de sus hermanas, que se echaron a llorar al ver que se marchaba solo, sin vacunarse, sin pastillas para potabilizar el agua, sin ni siquiera unos ruedines de seguridad. Cuando supo que ya no lo veían, Faetón se deshizo del casco y fue en busca del Palacio del Sol, donde estaba convencido de que encontraría la fama y la gloria. Fama, vale. Pero, ¿gloria? No tanta. Durante 3 noches caminó hacia el este desde el río Nilo. A ver, casi cualquiera que hiciera el mismo trayecto acabaría dando con el Mar Rojo y un montón de lujosos hoteles de playa. Pero Faetón, como era el hijo de Helios, se las apañó para encontrar al borde del horizonte el palacio mágico de su padre, donde éste todos los días comenzaba su recorrido en busca de chavalas guapas, quiero decir, de su gloriosa ascensión al cielo. Faetón llegó a eso de las 3 de la madrugada. Incluso en la oscuridad que precede al alba tenía que llevar puestas las gafas de sol para soportar la resplandeciente luz del palacio. Los parapetos relucían como oro fundido. Las llamas rodeaban las celestiales columnas de bronce que se alineaban en la fachada. En las puertas de plata, diseñadas por el mismísimo Hefesto, había grabadas escenas de la vida mortal que se movían como imágenes de vídeo. Cuando Faetón se acercó, las puertas se abrieron y dieron paso a una sala del tamaño de un estadio. Varios dioses menores, los cortesanos de Helios, charlaban en grupos antes de comenzar sus tareas diarias. Las 3 horas, que eran las diosas de las estaciones, desayunaban café con bollos. Una señora con una túnica dorada y azul brillante, Hemera, la diosa del día, estaba hablando con una hermosa joven alada que llevaba un vestido de color rosa. Faetón se imaginó que sería Eos, la diosa del alba, la de los dedos rosados, porque tenía las manos más rojas que había visto en su vida. O eso, o había estado pintando con sangre, en cuyo caso Faetón no quería saber nada. En otra esquina había un grupo de tíos vestidos con monos azules, todos iguales, aunque con distintas horas pintadas en la espalda, 12.00H, 1.00H, 16.00H y la palabra, mantenimiento. Debían de ser los dioses de las horas. Sí, cada hora del día tenía un dios menor. ¿Os imagináis ser el de las 4 de la tarde? Los niños de todos los colegios os odiarían. Pensarían, ay, por favor, no pueden ser ya las 5. Quiero irme a casa.
En el centro de la sala estaba el titán Helios sentado en un trono hecho todo el de esmeraldas. No, no le gustaba fardar, no. Seguramente también tenía un váter de diamantes. Y se quedaba ciego cada vez que tiraba de la cadena. La túnica púrpura le destacaba el bronceado. Una corona de hojas de laurel de oro le adornaba el pelo oscuro. Tenía una sonrisa cálida, bueno, claro, era el sol, todo en él emanaba calidez, lo cual compensaba un poco los siniestros que eran sus ojos. Las pupilas resplandecían como las luces piloto de los hornos industriales. Faetón, exclamó. Bienvenido, hijo mío. Hijo mío. Esas palabras dieron a Faetón el subidón de su vida. Sintió el calor del orgullo, o igual es que le estaba subiendo la fiebre, pues en el salón del trono la calefacción estaba puesta como a 50 grados. Entonces, ¿es cierto? Preguntó con un hilo de voz. ¿Soy tu hijo? Pues claro que sí, respondió Helios. Ven aquí que te vea. Faetón se acercó al trono. Los otros dioses se agruparon alrededor de él, susurrando comentarios como, tiene la nariz de su padre, es un chico muy bien plantado, es un joven muy atractivo, lástima que no eche fuego por los ojos. Faetón estaba mareado. De pronto ya no sabía si había sido buena idea llegar hasta allí. Pero entonces se acordó de las burlas de Épafo, de cómo aquel engreído había dudado de su linaje. Aquel maldito príncipe con su maldito carro deportivo. La rabia que sentía le dio nuevas fuerzas. Al fin y al cabo, pensó Faetón, él era un semidios. Tenía todo el derecho a estar allí. De manera que irguió los hombros y miró a los ojos llameantes de su padre. Veo que te has convertido en un joven espléndido. Te mereces el nombre de Resplandor. Porque eres joven y fuerte y guapo, no porque tengas algo que ver con la película esa del psicópata asesino del hacha. Esto, gracias. Bueno, hijo mío, dime, ¿por qué has venido a verme? Una gota de sudor resbaló por la mejilla de Faetón. Le habría gustado contestar, porque tú nunca vienes a verme a mí, socapullo, pero se imaginó que aquella respuesta no le sentaría muy bien a Helios. Padre, estoy orgulloso de ser tu hijo. Eso fue lo que dijo. Pero en casa nadie me cree. Se ríen de mí. Dicen que miento. Helios frunció el ceño. ¿Por qué no te creen? Es que no se dieron cuenta de que me inhibí de incinerar a tu madre cuando hizo aquel juramento. No creo que convenciera a nadie. ¿Acaso no saben que tu nombre significa resplandor? Les da igual. Ay, los mortales. No se contentan con nada. Helios se puso a cavilar. No le gustaba ni un pelo que se burlaran de su chico en la pista de carreras. Quería ayudarlo, pero no sabía muy bien cómo. Debería haberse decidido por algo fácil, como escribirle un comunicado y firmarlo o subir una foto con su hijo a Instagram. O también podría haber pegado una pancarta publicitaria a su carro del sol, Faetón es mi hijo. Aceptadlo. Pero no, Helios actuó por impulso. Para demostrar que soy tu padre, dijo, pídeme cualquier favor, el que tú quieras, y te lo concederé. A Faetón se le iluminaron los ojos, no literalmente, como los de su padre, pero casi. De verdad. ¿Lo dices en serio? Helios soltó una risita. Hay que ver, los chicos de hoy en día. Creyó que Faetón le pediría una espada mágica, entradas para la Fórmula 1 o algo así. Te lo prometo por el río Estigia. Ya estamos otra vez, la promesa que nunca debería hacerse y que a los dioses y a los héroes se les escapa siempre en el peor momento. Sin embargo, entiendo por qué lo hizo. Al igual que muchos padres divinos, y mortales también, Helios se sentía culpable por no pasar suficiente tiempo con sus hijos y pretendía compensarlo con un regalo caro. O, en este caso, con una promesa más que estúpida. Faetón no vaciló. Desde que era pequeño solo había deseado una cosa. Algo con lo que había soñado toda su vida. Quiero conducir mañana el carro del sol, anunció. Por un día, yo solo. Un ruido parecido al de unas uñas arañando una pizarra resonó en la habitación. Todos los dioses giraron de repente la cabeza, como pensando, ¿qué dice? Helios se había quedado con su divina boca abierta. Y su divino culo estaba ahora incomodísimo en su trono de esmeraldas. A ver, a ver, a ver. Intentó reírse, pero aquello sonó más bien como si se hubiera atragantado y estuviera ahogándose. No nos volvamos locos, chaval. Elige otra cosa. En serio, eso es lo único que no puedo concederte. Me has prometido cualquier cosa. Insistió Faetón. No has mencionado ninguna letra pequeña. La letra
pequeña estaba implícita. Venga, hijo. El carro del sol. Es demasiado peligroso. ¿Qué tal un bonito juego de maquetas de carros? Papá, tengo 16 años. Pues un carro de verdad. Te regalo uno mucho mejor que el de cualquier otro chico. El Mark V Zéfiro tiene radios de bronce y... Papá, ¿vas a cumplir tu promesa o no? Elio se vio atrapado, más que aquella vez que pinchó una rueda a las 4 y se quedó plantado esperando a la grúa en mitad del cielo de la tarde. De acuerdo, te lo he prometido. Y no puedo retirar mi promesa. Pero sí puedo intentar que razones un poco. No es buena idea. Si hubiera un dios de las malas ideas, pintaría en su escudo, permitir que un mortal conduzca el carro del sol, porque es la peor de las peores ideas. Pero Faetón no desfalleció. Durante 16 años, cada vez que quería hacer algo, su madre y sus hermanas se hartaban de decirle que era una mala idea, demasiado peligrosa, demasiado arriesgada. Ahora nadie iba a disuadirlo. Déjame conducir el carro del sol, insistió. Es lo único que he deseado durante toda mi vida. Es mi sueño. Pero, hijo. Helios miró a sus cortesanos, como pidiéndoles ayuda, pero de repente todos estaban muy concentrados en sus bocatas del desayuno. Nadie puede resistir el calor del carro, excepto yo. Ni siquiera Zeus, y es el dios más poderoso de todos. Mis 4 caballos son casi imposibles de controlar. Y luego está el recorrido. Primero se sube en línea recta, como en la montaña rusa más delirante del mundo. Al final estás tan arriba que vas rozando los cielos. Y todos los monstruos de las constelaciones de estrellas podrían atacarte. Y luego viene el descenso, que es la descarga de adrenalina más aterradora y espantosa que puedas imaginarte. No estoy disuadiéndote, ¿verdad? Suena alucinante. Exclamó Faetón. Cuando empiezo. Deja que conduzca yo. Tú puedes ir a mi lado y saludar y tirar caramelos. No, papá. Déjame entonces que te entrene unos cuantos meses antes de darte las riendas. O unos cuantos siglos. Salir mañana mismo es una locura. No. Helios lanzó un suspiro. Me rompes el corazón, chaval. Pero, de acuerdo. ¿Vamos? El garaje del sol no era uno de esos garajes que acaban llenos de cajas, muebles rotos y adornos viejos de Navidad. El suelo, de mármol, estaba impoluto, las cuadras de los caballos, recién fregadas. El personal técnico, que eran los dioses de las horas, se afanaban con sus monos de trabajo, pulían los embellecedores del carro, pasaban la aspiradora por el interior y ponían los arneses a los fieros caballos del tamaño de elefantes. Las ruedas del carro eran el doble de altas que Faetón. El eje y las llantas eran de oro macizo, con radios de plata y pastillas de freno de Maserati. Los lados del carruaje estaban adornados con la orfebrería de Festo, fluidas imágenes del Monte Olimpo en varios tonos de oro, plata y bronce. El interior, de cuero negro, disponía del mejor sistema de música en estéreo, posavasos de 24 quilates y un ambientador con forma de pino que colgaba del retrovisor. Faetón estaba loco por subirse, pero cuando agarró la barandilla, el metal quemaba como los fuegos de una cocina. Espera. Su padre sacó un bote de lo que parecía protección solar. Deja que te ponga crema para que no estalles en llamas. Faetón se agitó impaciente mientras Helio le untaba loción mágica en la cara y los brazos. Ya había tenido que pasar por aquello cuando era pequeño. Mientras todos los demás niños jugaban en la orilla del Nilo, su madre lo pringaba de crema y le soltaba ridículos sermones sobre los peligros de la insolación o los cocodrilos o lo que fuera. Menudo rollo. Ya está, dijo Helios. Con esto impediremos una muerte instantánea. Cuando las ruedas empiecen a girar, la temperatura del carro aumentará hasta unos 150 grados, y eso en el interior, con el aire acondicionado a toda pastilla. No puede hacer tanto calor, protestó Faetón, a pesar de que tenía las palmas de las manos llenas de ampollas. Escucha, chico, no nos queda mucho tiempo antes de que amanezca. Voy a darte unos cuantos consejos para salvarte la vida. Toma. Faetón se había subido al carro y corrió al salpicadero. Esto tiene Bluetooth. Faetón, por favor. Helios subió de un brinco a su lado, justo a tiempo de impedir que el chaval pusiera en marcha los cohetes aceleradores. No toques los botones. Y nunca, en ningún caso, azotes a los caballos para que vayan más deprisa. Hay un látigo. Mola. Faetón sacó de su funda el látigo de oro. Lo hizo restallar y unas lenguas de fuego se rizaron en el aire. No lo uses.
suplicó Helios. Los caballos ya irán muy deprisa. Por cierto, se llaman ardiente, resplandeciente, ígneo y amanecer. No los llames trueno, relámpago, cometa y cupido. No les gusta nada. ¿Por qué? Son algunos de los renos de Papá Noel. Si quieres reducir la velocidad, tira de las riendas. Mantén la mano firme, o sabrán que no tienes ninguna experiencia y se portarán mal. Anda ya, dijo Faetón. Pero si estos caballos tienen pinta de buenazos. Los sementales sacudieron sus ardientes crines, exhalaron nubes de ceniza volcánica y patearon con los cascos, chamuscando el suelo de mármol. Sí, claro, contestó Helios. Lo más importante es que vayas siempre por el punto medio del cielo. Una vez que estés allí arriba, verás mis huellas, son como las marcas de derrape, pero de vapor. Síguelas. Los caballos conocen el camino. No subas demasiado porque incendiarías los cielos. Ni vayas tampoco demasiado bajo, porque destruirías la tierra. Vale. No vayas demasiado al norte ni demasiado al sur. Siempre por el centro del cielo. Si sigues mis instrucciones y no haces ninguna tontería, hay un porcentaje de posibilidades muy pequeño de que sobrevivas. Para Faetón todo aquello era el bla 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 de siempre. Su madre y sus hermanas llevaban sermoneándolo desde el principio de los tiempos. Él solo podía pensar en el látigo molón, lo alucinantes que eran aquellos caballos humeantes y lo épico que iba a estar conduciendo el carro dorado por el cielo de la mañana. En ese momento sonó la alarma del móvil de Helios, Hírcomes de San, y bajó del carro. Eos, la diosa del alba, entró corriendo, apretó un botón de la pared y la puerta del garaje empezó a subir. Se encendió un foco que iluminó el cielo de la mañana. Eos puso sus rosadas manos sobre la luz y se dedicó a hacer sombras chinescas. Faetón nunca se había imaginado que el amanecer de cada día fuera una movida tan rara. Última oportunidad, imploró Helios. Por favor, no lo hagas. Que no va a pasar nada, papá. Ya lo verás. Te traeré el carro de vuelta sin un solo arañazo. No pongas la música muy alta. Y no sueltes las riendas. Y si tienes que aparcar en paralelo, nos vemos, papá. Gracias. Faetón sacudió las riendas. Arre. Los caballos salieron disparados, tirando del carro y de Faetón hacia el cielo mientras Helios le gritaba, los papeles del seguro están en la guantera. El viaje fue todavía más alucinante de lo que Faetón se había imaginado. Aullaba y gritaba exultante y daba saltos de alegría mientras el carro salía disparado hacia arriba como a 1.000 millones de kilómetros por hora. ¡Cómo mola! Chillaba. ¿Quién es el sol? El sol soy yo. Los caballos empezaron a volverse locos. A ardiente, resplandeciente, ígneo y amanecer no les hacía mucha gracia la ligereza con que Faetón sujetaba las riendas. Y tampoco los entusiasmaban aquellos saltitos de alegría. Total, que corrían al doble de su velocidad normal, pero como estaban subiendo en línea recta, y como Faetón nunca había conducido el carro, no se dio cuenta de nada. Sin embargo, la gente de la Tierra sí que debió de notarlo, porque se despertaron como a eso de las 6 de la mañana y 20 minutos después ya era la hora de comer. El carro llegó a lo más alto del cielo, y el entusiasmo de Faetón empezó a calmarse. Miró los relucientes botones del salpicadero, que en principio no tenía que tocar. Con una mano en las riendas, se puso a rebuscar entre los CD de su padre, tratando de encontrar algo de música que no fuera un rollo, pero la selección era desastrosa. Good Day, Sunshine, Walking on Sunshine, You Are the Sunshine of My Life. Helios solo tenía canciones antiguas relacionadas con el sol. Faetón intentó entonces concentrarse en las humeantes huellas de ruedas que había en el cielo, para seguirlas tal como le había indicado su padre. Pero al cabo de unos 5 minutos ya estaba aburrido. Además, incluso con el aire acondicionado a toda pastilla y su crema de protección solar mágica, dentro del carro hacía un calor de 1000 demonios. Así que el chico no tardó en empezar a sudar, mostrarse inquieto y de mal humor. Me aburro, dijo. Esto es un rollo. Y tal vez no lo creáis, pero yo lo entiendo. La mayoría de los semidioses sufrimos de TDA, es decir, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por muy, muy alucinante o aterradora que sea una experiencia, al cabo de un ratito ya estamos hartos. Sin embargo, si vas disparado por la estratosfera en un carro mortal de necesidad a una temperatura de 1.000.000 de grados diciendo, me aburro, puede que estés tentando a la suerte un poquitín. Faetón miró hacia la tierra, que quedaba muy abajo. Las vistas eran impresionantes y espantosas al mismo tiempo.
Nunca había estado tan arriba. Vamos, ni él ni ningún mortal, ya que esto sucedió antes de que se inventaran los aviones y esas cosas. Estaba bastante seguro de que podía distinguir la línea azul del río. Su ciudad quedaba por la mitad, justo ahí. Epafo. Chilló. ¿Qué te parece este carro? Por supuesto, Epafo no podía oírlo. Allí abajo nadie sabía que Faetón estaba conduciendo el sol. Al cabo de unos días, después de la experiencia más emocionante de su vida, Faetón regresaría y presumiría de ello y nadie le creería. Volvería a estar justo donde había empezado, se burlarían de él, lo dejarían de lado y lo obligarían a llevar un casco y un chaleco salvavidas durante el resto de su aburrida y sobreprotegida existencia. A menos, sonrió. A menos que haga algo inusual que demuestre que soy yo el que conduce el carro. Los caballos ya habían llegado al cenit de su recorrido. Más arriba, el cielo era negro. Es cierto que el aire escaseaba, pero, a mi parecer, la falta de oxígeno no justifica lo que hizo Faetón. Su defecto fatal fue la imprudencia. Eso es evidente. Sí, podéis acusar a su madre y a sus hermanas de sobreprotectoras. A lo mejor su obsesiva preocupación hizo de Faetón un imprudente. O igual es que lo conocían tan bien que sabían lo que pasaría si dejaban de vigilar. En fin, sea como sea, a Faetón se le ocurrió la genial idea de volar muy bajo sobre su ciudad para poder gritar a la gente y dejar bien claro que era él quien conducía. Abajo. Ordenó a los caballos. Los animales ya corrían demasiado deprisa. Estaban desconcertados y molestos porque su conductor no agarraba las riendas con la firmeza habitual. Pero conocían su trayecto diario y se mantuvieron tercamente en él. Faetón agarró el látigo y lo hizo restallar, azotando con lenguas de fuego los lomos de los animales. Abajo. Entonces los sementales resoplaron y relincharon, como diciendo, tú lo has querido, chaval. Y se lanzaron en picado hacia abajo. Menos mal que Faetón sujetaba bien las riendas con la mano izquierda, porque si no habría salido disparado del carro junto con el látigo, las alfombrillas y toda la colección de sede de su padre. El chico se convirtió en el primer humano que experimentaba la gravedad cero, y pegó un buen alarido, pero en parte también estaba encantado. Ahora veía con claridad su ciudad, las casas, el palacio, el circuito de carreras, todo cada vez más nítido a medida que se precipitaba a gran velocidad hacia la tierra. Van a enterarse de quién soy, gritó. Y sí que se enteraron, sí. Recibieron la primera pista cuando las palmeras se incendiaron. Luego el río Nilo empezó a hervir. El fuego prendió en los techos de paja de las casas. Y Faetón contempló horrorizado que toda la parte norte de África, que siempre había sido verde y exuberante, iba marchitándose y empezaba a arder, convirtiéndose en un vasto desierto. No, murmuró. No, no, no. Arriba, Cupido o Cometa o como os llaméis. A los caballos no les hizo ninguna gracia que lo llamara así. Se encabritaron y sacudieron el carro de un lado a otro, queriendo deshacerse del estúpido adolescente que los gobernaba. Más por suerte que por otra cosa, viraron hacia arriba y hacia el norte, y sobrevolaron el cielo de Europa. A medida que ascendían, las partes septentrionales del continente se iban congelando. La nieve se acumuló en las cumbres de las montañas y los glaciares se expandieron por el paisaje, tragándose ciudades enteras. En el interior del carro empezó a hacer un fresco algo incómodo, lo cual no era buena señal, teniendo en cuenta que debía estar a 150 grados. Comenzó a formarse escarcha en los arneses de los caballos, y su aliento ardiente se convirtió en vaho. Aparecieron estrellas en el cielo del mediodía, unas constelaciones monstruosas con forma de toro furioso, serpiente enroscada o escorpión listo para atacar. No sé muy bien qué vería Faetón allí arriba en el espacio, pero se volvió loco de espanto. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que nunca debería haberse puesto al volante del carro. Y deseó no haber nacido. Por favor, rezó, déjame regresar con mi familia. Nunca más volveré a portarme mal. Abajo, en la tierra, los mortales también rezaban. La mañana más corta de la historia se había convertido en la tarde más larga y aterradora. Las regiones del sur de la tierra estaban quemadas y yermas. Las del norte, congeladas y cubiertas de hielo. La gente se moría, las cosechas ardían. Todo el mundo se había quedado sin planes para las vacaciones. Los meteorólogos se acurrucaban en posición fetal en el suelo de los estudios de televisión, entre sollozos y risas histéricas. Según algunas versiones de la historia,
el viajecito de Faetón también quemó a la población de África y les volvió la piel más oscura. Yo eso ya no lo sé. Supongo que los griegos pretendían explicar por qué existen distintos tonos de piel, pero yo creo que es igualmente probable que los seres humanos fueran oscuros de origen y que algún dios de la colada lavara sin querer a los europeos con lejía y quedaran todos blanqueados. En fin, el caso es que Faetón perdió por completo el control. El sol no paraba de hacer acrobacias aéreas por el cielo, y los mortales gritaban oraciones al rey de los dioses, Zeus, que aquí nos estamos muriendo. ¿Nos echas una manita? Zeus estaba sentado en su trono, absorto en el último número del semanario de los dioses, pero cuando oyó que tantos mortales pronunciaban su nombre, echó un vistazo por la ventana. Por yo bendito. Vio ciudades en llamas, gente muriéndose, mares hirviendo, sus templos reducidos a cenizas. ¿Mis templos? No. Pero, ¿quién está al volante del sol? Utilizó su supervisión divina para hacer zoom sobre el carro y advirtió de inmediato que el tipo flacucho que llevaba las riendas no era Helios. Como odio a los conductores novatos. Ganímedes. Ven aquí. El copero del dios asomó la cabeza por la esquina. Sí, jefe. Tráeme uno de mis rayos. Están ahí, en la mesita auxiliar del pasillo, al lado de las llaves. ¿De qué tamaño? Uno del número 10. Ganímedes puso unos ojos como platos. Zeus casi nunca lanzaba los rayos del número 10. Los reservaba para ocasiones especiales, como las bodas o el fin del mundo. No obstante, al cabo de un momento llegó Ganímedes arrastrando un cilindro de bronce celestial del tamaño de un cohete. Zeus lo levantó y apuntó con cuidado. Tenía que alcanzar al conductor sin destruir el carro. No sabía muy bien qué pasaría si hacía explotar el sol, pero dudaba de que fuera nada bueno. A pesar de todo, el carro estaba fuera de control. Estaba destruyendo sus templos y algunas de sus estatuas favoritas de sí mismo. Había que tomar medidas drásticas. ¿Qué fue lo último que pensó Faetón cuando salió disparado de un petardazo? Ah. Y a lo mejor también, aunque solo fuera durante una milésima de segundo. Gracias a los dioses. Al final, sabía que su viaje debía terminar. Estaba poniendo en peligro a su familia y a toda la especie humana. Y estaba muerto de miedo. No hay montaña rusa que pueda durar siempre, ni siquiera el subidón de adrenalina superaterrador de un ardiente hecatombe. Para Faetón todo terminó con un destello resplandeciente. Zeus echó al chico del carro, y su cuerpo cayó a la tierra como un cometa en llamas. Sin su irritante auriga, los caballos tiraron de nuevo del carro del sol hasta su establo. Ardiente, resplandeciente, ígneo y amanecer esperaban ser recompensados por un duro día de trabajo con zanahorias de fuego y avena fundida. Después del día del sol Mahara, la vida no volvió a ser lo mismo. Los dioses se reunieron en un gabinete de crisis para revisar las normas de seguridad vial. Helios lloró a su hijo, y su corazón se llenó de amargura. En lugar de culparse por haber dejado conducir a Faetón, culpó a Zeus por matar al chico. Es curioso cómo reaccionan a veces los dioses, y la gente. No volveré a conducir el sol, declaró Helios. Que se encargue otro de ese maldito trabajo. A lo mejor fue entonces cuando el mundo empezó a considerar a Apolo el dios del sol, porque Helios dimitió sin derecho a cobrar el paro ni el finiquito ni nada. O igual los dioses le suplicaron y lo amenazaron, y al final Helios mantuvo el trabajo un tiempo más. Sea como sea, Helios no volvió a dejar que ninguno de sus hijos llevara el carro ni trasteara en su colección de sede. En cuanto al cuerpo en llamas de Faetón, su pobre madre y sus hermanas lo vieron caer más allá del horizonte septentrional. Clímenes supo que su hijo había muerto. Nadie sobrevive a un rayo de Zeus. Pero las 7 Heliades creían que no podrían descansar hasta que encontraran el cuerpo de su hermano, de modo que viajaron durante meses hasta que llegaron a los bosques del norte de Italia. Allí, cerca de la pantanosa desembocadura del río Po, encontraron el lugar del último descanso de Faetón. El rayo de Zeus había convertido al semidios en una fuente de energía interminable. Su cuerpo ardía y humeaba, pero nunca llegaba a desintegrarse. Había caído en un pequeño lago y se había quedado atascado en el fondo. Y allí yace, ardiendo eternamente, calentando el lago y emitiendo burbujas de gas nocivo que revientan en la superficie y envenenan toda la zona. Incluso las aves que vuelan sobre el lago caen muertas. Las 7 Heliades se quedaron llorando en la orilla. No había manera de recuperar el cuerpo de Faetón, pero se negaban a marcharse.
No querían comer ni beber. Al final, Zeus se apiadó de ellas y, a pesar de que Faetón se había comportado como un idiota, el rey de los dioses supo apreciar la lealtad de sus hermanas. Os quedaréis con él para siempre, decidió. Seréis un recordatorio de lo que sucedió el día del sol Mahara. Las hermanas cambiaron de forma. Sus ropas se endurecieron hasta convertirse en la corteza de un árbol, los dedos de sus pies se alargaron transformándose en raíces, les creció el pelo hacia arriba volviéndose ramas y hojas. Y sus lágrimas se tornaron savia dorada, que se endureció en ámbar. Por eso los griegos llaman al ámbar, la piedra de la luz, porque se formó con las lágrimas de las hijas del dios del sol. Hoy en día no se sabe exactamente dónde queda ese lago. A lo mejor se hundió en el mar o en los pantanos. Pero en aquellos tiempos, unos 100 años después del incidente del sol Mahara, otro héroe llamado Jasón remontó el río Po en su barco, el Argo. Una noche oyó llorar a los árboles. Era un gemido fantasmagórico que volvió loca de miedo a su tripulación. Los vapores del lago seguían siendo tan venenosos. Como siempre. Y una luz dorada sobrenatural brillaba en el fondo, donde continuaba ardiendo el cuerpo de Faetón. Pero ya hablaremos de Jasón más tarde. Bueno, ahora ya sabéis por qué Faetón no consiguió sacarse el carnet de conducir. La moraleja de la historia. Que si destruyes la tierra te jubilará muy pronto. O tal vez, no hagas promesas estúpidas a tu hijo. O, quizá, si tu madre te parece sobreprotectora, es posible que te conozca mejor de lo que te piensas. Tenía que meter esto aquí. Mi madre está sintiendo con la cabeza y mascullando. Gracias. Total, que ahí está Faetón. Un bonito final infeliz con muertes a mogollón. ¿Qué? ¿Os sentís mejor? Bien. Porque todavía no hemos terminado. Y es que los héroes varones no tenían el monopolio de las matanzas y la destrucción. Ahora nos vamos al país de las Amazonas a conocer a una encantadora asesina llamada Otrera.